Bueno, me llamo Leo, gracias a Jorge y a su canal que me han invitado. Voy a hacer una introducción simple de esto para no hacerlo muy larga. Bueno, me dedico a la mediunidad, contacto con desencarnados, y lo que vamos a hacer hoy es, bueno, lo que hago todos los días, cada rato, así que no hay mucha diferencia. Entonces, lo que se busca es, por favor, a quien yo saque nada de datos previos, nada de quiero contactar porque no, no, eso no, porque si después salen las sesiones como que no vale, ¿sí? Lo único que voy a pedir yo en caso que se necesite es nombre y parentesco, nada de apellido porque denota lugar y origen, y bueno, y esperemos que se saque la mayor cantidad de mensajes sí va a haber, esperemos que se permita también un contacto puntual, y bueno, es eso, así que lamentablemente no a todos se va a poder hacer, así que cuando elija a alguien, en caso de que quiera, me dice que sí o lo saca ahí, y bueno, lo único que le voy a pedir es un nombre y un parentesco. Así que bueno, si querés, Jorge, comenzamos. Sí, sí, sí. Comencemos. Laura Mejía, por favor, ¿podrías habilitar tu... Hola, Hola. qué gusto. Bueno, Laura, escucha una cosa. Claro, Lo primero que me llega acá antes de pedirte quién es vos tenés que mejorar un poco la postura en tu vida, ¿sí? Porque lo que me muestran es que estás cediendo mucho ante todo y eso no está bueno que cedas, ¿ok? Pero es como, fíjate que después lo que va a venir es mucho dolor de estómago, y lo principal de esto es decir quién tiene la culpa, y no es que haya culpa, como para que puedas vivir mejor. Bueno, claro. esto se llama, muchas veces hay espíritus que nos van contando cosas. Ahora yo te voy a preguntar con quién querés, solo el nombre y el parentesco, nada más. Ok, sí, Gonzalo, amigo. Amigo, listo. Vamos a ver si Dios permite. ¿Sabes por qué te había contado esto? Porque cuando comencé a entrar así, sentí tu energía, lo primero que sentí fue muy tenso el estómago, entonces pregunté qué caracolito pasa. Voy a ser educado, Jorge, porque es tu canal, ¿eh? ¿Qué pasó con esto? Bueno, Gonzalo, amigo, vamos a ver si Dios permite que sea contacto, ¿sí? Bien. Estoy sintiendo a alguien que tiene una energía muy linda, es como muy chistoso, ¿entendés? Es, contame. Eh, no sé qué es, pero por favor no me adelantes nada, vamos a ver si él quiere decir. Dice que no fue su culpa, lo que pasó con él no fue su culpa, ¿ok? Vamos a ver, no me comentes nada, vamos a ver si quieres contar algo más. Bueno, yo siento a alguien acá que es muy chistoso, es como muy extrovertido, y que te trataba a vos de hacer reír, como levantar el ánimo, ¿entendés? Como con cosas tipo así espontáneas. Bueno, acá estoy yo, acá estoy yo, ¿entendés? Es como de estar. Él lo que... ¿Qué te pasó? Él dice que le hubiese gustado mucho más entender a su papá, porque con su papá es como que había cosas que él no podía entender. Y entonces él con su papá no era una relación como de lo mejor, ¿sí? Que él lo que le hubiese gustado es poder salir más adelante. Su papá lo que tenía era que no lo apoyaba. Es más, siento como que su papá tiene como algo muy lejano con él. Tiene mucho que ver con la relación con él, ¿sí? Es como que él que a su papá le hubiese costado sentir que él fuese como de su sangre. Es como que no hay una relación muy cercana de sangre con él, con su papá. No sé si era su papá verdadero o su papá biológico, pero lo que siento es como que su papá a él lo tenía como algo relegado. Es como hasta ahí, ¿viste? Yo le doy a mi hijo y le doy hasta ahí. Y él lo que hacía era como de sufrir mucho esto. ¿Por qué?
Él lo que tenía ganas era de ser, que su papá, obvio que lo quiera. Dice él que con esto de su papá, era como que a veces era medio insoportable, ¿viste? Él venía, su papá, y que te lo comentaba, y que te lo comentaba, pero había algo. Quiero contar una cosa. Como él dice que siempre te consideró muy guapetona, tenía celos de vos a veces. ¿Ves? Entonces es como que, ¿quién la está mirando? ¿Quién está con ella? ¿Entendés? Y él se ponía como así medio celoso. Bueno, te comento que él muchas veces tuvo que revisar lo que era la amistad con vos. ¿Sí? ¿Entiendes lo que quiero decir? No voy a entrar en detalle. Que sabe que vos lo querías mucho como amigo, pero él a veces era como tener que revisar la amistad, que es lo que sentía. Y que bueno, pero él no quería en ningún momento perderte. ¿Qué te pasó? Él me comenta que algo le ha pasado, es como sentirse en el aire, dice. Algo le pasó a él, es como que algo vino y lo hizo sentir en el aire. Es como que algo lo tiró, es como que algo vino y lo hizo caer, pero es como que lo levantó, dice, y como que cayó, y acá tengo mucho dolor de espalda, ¿sí? Algo pasó con él. ¿Sabes lo que pasa? Hay algo que él dice que no se sabe qué es lo que pasó con él, como muy ciencia cierta. Quiere que recuerdes algo, que su espalda había un dolor y lo que tenía estaba marcado. Donde a él le pasó algo, no estaba como muy definido, hay algo, como una zona muy oscura, digo, de noche, ¿eh? Es como que hubiese pasado algo que es como que él tenía él iba caminando por un lado y lo que pasó es como que algo lo tocó por detrás y lo hizo caer, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con sus piernas, caer detrás con su nuca. Inclusive es como que él quedó ahí y no se sabe más nada, ¿entendés? Es como que él ha quedado ahí. Bueno, lo que quiere decirte es que está muy bien, ¿sí? Y que muchas veces él dice que tenía la particularidad como de robarte cosas, ¿viste? Los caramelos, o agarrarte pochoclo, es como que darte vuelta a vos y robártelo. Pero quiere recordar algo, y es que te pide disculpas si él no pudo entender que a veces él quería algo más que una amistad, ¿entendés? Porque a veces era como ponerse como quizás un poco insistente, dice. Pero más allá de eso no pudo dejar de ser amigo tuyo porque te valoraba mucho, ¿sí? Y que te quiere mucho y que donde está bien. Es eso. Ok, muchas gracias. No, Excelente. gracias a vos. Tú me dices, Jorge. Bien, no sé si querés, no sé si en este caso lo querés hacer, pero pedirle a Laura a ver si coincidió. Te dijo excelente, Sí, pero digamos, a ver sí, qué Laura, te si querés. pareció, ¿no? Total, somos pocos hoy, así que hay más tiempo. Sí, sí, la verdad que en el sentido de que era una persona muy, muy chistosa, muy jovial. Sí, eso sí, excelente. Lo que sí me llama la atención es que hasta donde yo supe, él murió de cáncer, él tenía un cáncer, entonces me llamó la atención lo que me dijo eso de que había sentido algo por detrás y que había volado. Eso sí, no sé, o sea, la verdad no lo sabía y no lo comprendo en este momento, porque según yo había muerto por un cáncer. Ella lo quejaba Sabes desde que hace muchos años. muchas veces puede pasar algo que no se sepa, ¿entendés? Algo como algún choque o algo. Lamentablemente a veces, o puede ser que no seas espíritu, te soy sincero, o algo que él haya recordado. Lamentablemente a veces pasa con esto de que no se puede como eh, avalar todo de una persona. Eso pasa también. ¿Sí? Okay. Pero sí, realmente más excelente. No, gracias. Bueno, bárbaro, seguimos, Leo, entonces. Dale. María Laura Santa María. No se escucha, ¿eh?
Prende el micrófono, Hola. María Laura, ahí está, Ahora sí. ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sara, madre. Bueno, gracias. Vamos a ver si Dios permite que sea contacto, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir. Opa. Wow. Escuchame una cosa. Yo siento una cosa a todos. Puede ser que a veces se canalice algo por una persona y que tenga que ver con otra persona, porque somos muchos, ¿sí? Claro. Vos, María Laura, dejá el coso prendido, ¿eh? Si querés, no hay problema. Si tenés ganas. Escuchame, yo estoy sintiendo acá una señora que tiene tenía muchísima fuerza ella. Lo que siento es una persona que le gustaba como muchísimo salir adelante, ¿sí? Inclusive es como enfrentar a papá, ¿viste? Es como ponerlo en su lugar, pero varias veces, porque como tu mamá hacía de todo en su casa, papá, ¿qué pasaba? Es como que se acostumbra, como todos los maridos, ¿viste? Entonces agarraba y se acostumbraba a eso. Entonces mamá es como que agarraba y le decía, vení, ¿podés poner la mesa algo? Y es como que papá no iba. Y sabía que tarde o temprano, que iba a pasar, la iba a poner mamá, ¿sí? Venga, mamá. Bueno. Ella dice que te hacía notar que le eras muy especial. Como muchas cosas de darte, pero no estoy hablando a nivel ropa, comida. Ella te hacía, dice, yo le hacía sentir especial. En el sentido que lo hacía notar. ¿Sí? No estoy hablando de eso, no, te hacía sentir especial. Y era como que lo que necesitaba era, ella, qué bueno que pase esto, porque no muchos padres lo hacen. Es como que ella lo que quería es darte siempre ánimo que vos podías más. Pero no lo decía de malo, sino, lo que pasa es que, mira, querida, escuchame una cosa, te decir, vos estás muy de vago últimamente, ¿eh? Escuchame una cosa. Le está molestando mucho, pero no es que va a aparecer como una bruja, le está molestando mucho tus imposibles, ¿sí? ¿Qué son los imposibles? Ay, no puedo, ay, no quiero, ay, no hago, ¿entendés? Esos son los imposibles, porque tu mamá no era así, tu mamá no era así, ¿entendés? Entonces lo que necesita ella es que vos agarres y que te levantes cada día más como lo hacía ella, pero ella tenía un inconveniente acá. Ella lo que tenía era como de, si bien tenía mucho ánimo, ella se llevaba la casa encima, tenía que hacer todo, y eso no le hizo bien a su salud, dice. No es que está mal el hecho de que haya hecho cosas, sino lo siguiente, mamá, quédate quieta, y empezaba con dolor de pierna, dolor de espalda, dolor de cintura, pero no podía tu mamá, y no pedía ayuda, ¿entendés? Entonces, lo que pasaba era que ella, por ejemplo, me muestra que tenía muchas ganas de limpiar el baño, como siempre. En la lavandina es horrible el olor como se siente, y ella tenía ganas de limpiar el baño. Entonces, ¿qué pasaba? Eso, al no respetarse su energía, empezó a darle a hacerle mal. Siento, ¿viste cómo empezar? Me hace oler algo, y es como que sube y baja. Es como un asco en el estómago, ¿sí? Es como tener que limpiar, y le hacía mal. Pero no limpiar, sino el hecho de los productos, eso. Estaba como, dice, estaba muy delicada y necesitaba descansar, pero no podía descansar. Ya me lo habían dicho y yo no quería. Mamá lo que muestra es como tener las manos muy frías, necesitar un té, tener que estar acostada, tener que estar en reposo, pero no lo quería hacer. ¿Sabes por qué no lo quería hacer? Es por el hecho de mostrarse útil. Pero lo que te pide es lo siguiente, vos no sigas eso, de agarrar y de que si tenés que descansar, que lo hagas. ¿Sí? Sí. Eso se llama lazo generacional. Hay como cortarle una forma. Bien. Ella comenta, dice que tenía una puerta en el fondo, ¿sí? Que la abre y la cierra como enojada. Es como salir del patio de la casa al fondo, me dice. Había algo
como una puerta donde ella es como salir, ¿sí? Como salir enojada. Pero no enojada, sino como salir, no solamente enojada, sino como con mucho ímpetu, ¿entendés? Y veo como que la puerta se cierra y que ella, no, esto es otra cosa, espera. Esto tiene que ver con su papá. Ujú. ¿Por qué? Ella me muestra con ojos de chica haber estado en un lugar donde estaba su papá. Y su papá era como muy particular en su carácter, ¿sí? No es que era malo, pero como ser un poco impulsivo, para llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, si no le gustaba, él se iba hasta el fondo, cerraba la puerta, y a ella le quedó como marcado eso, ¿ok? Ay, che, no te veo, ¿dónde estás? Hola, ¿estás acá? Ah, bueno, a ella le quedó como muy marcado eso, ¿sí? A ella le quedó muy marcado eso, entonces ella lo que tenía que hacer era tener que cuidar su hogar, porque ella tenía miedo que su papá se vaya, ¿entendés? Porque ella sentía que su papá dejaba muy solo a su mamá. Ujú. Entonces, ella no quería hacer eso, por eso se tenía que ocupar de todo. Lo que te pide es que por favor vos no caigas con eso, ¿sí? Que te respetes más, Ujú. ¿ok? Y que donde está bien y que no está limpiando, así que no tiene ningún problema con la lavandina ni nada de eso. Está Así que bien. bueno, gracias. Gracias. No de nada. ¡Ay! Se me cayó mi chat. Está, Jorge. Bueno, seguimos. Dale. Igual me traje mi vaso de café para ver si que me quede más energía. Bien. Así que, bien. Mari Carmen Martínez. No, a vos no. Sí, a vos te estoy haciendo. Hola, mi. Hola, ¿qué tal? Hola, Leonardo. Bien, muy bien. Muy bien, Bueno, muchas gracias. vamos a ver qué dicen acá los espíritus, che, por lo menos esperemos que haga contacto. ¿Sí? Bueno, ¿vos estás con alguien ahí al lado? Sí, una amiga. ¿Quiere participar? Ella está Sí, yo participando también estoy también, participando. No, bueno, está bien. Escuchame una cosita, como quieras. ¿sí? ¿Sí? Hola. Para que traigo la lupa. Escuchame. Mari Carmen, ¿te puedo contar algo de tu amiga? Sí, claro. Viste que tu amiga no habla a veces de las cosas que le pasan. Y es como tener que sacárselo como si fuese así. Como que lo que le pasa a algo a tu amiga mucho no lo va a contar. ¿Ves? Bien. Vos tenés que decirle a tu amiga, porque no lo va a escuchar esto, si vos hace que no lo escuche. Tiene que ver más las piernas. Y no digo por coqueta. Tiene que hacer algo por sus piernas porque le duele mucho. ¿Sí? Esto me está llegando. Debería hacer algo. Hay muchos problemas como de rodillas, ¿viste? Abarca la cintura también. Debería hacer algo por eso. Pero como es media cabeza dura y no te va a hacer caso, vos hace que yo ni te lo dije. Vale. ¿Ok? Aparte otra Ella no lo cosa oye. más. Mira. No, ella no lo está oyendo, che. Tu amiga se queda en el camino como de querer hacer algo. Hay como de querer hacer algo como de gimnasia, algún movimiento, y no lo hace. Tendría que ver mucho de acá, me están diciendo. ¿Sí? Muchos sus hombros. Hay mucho como dolor. Pero no es ese dolor solo. ¿El papá de ella desencarnó o está todavía acá dando vuelta? No, se fue, se fue. Bien. Como tu amiga no cree mucho en esto, te voy a hablar a vos. ¿Sí? Y ya sé que. ¿Puede pasar tu papá a la sesión? Tu papá. Mi papá sí. Dale, esperemos. Si quiere y si es él, vamos a ver. Escuchame una cosa. Ah, bien. Lo que me comenta acá, tu papá, o por lo menos quien se presenta acá, siento la energía de un señor que está allá. Y está allá y como que no se acerca. Es muy reservado, ¿sí? Está allá. Lo tengo allá. Y es como que es muy reservado él, ¿sí? Y es como que a veces hacerle entender cosas a papá
y no eran con su onda, su vibración, es como que no lo iba a entender, ¿sí? Es como muy reservado él, y muy reservado a veces como para entender cosas, ¿sí? Era como de, mira, lo primero que dibujé es esto, no sé si se ve ahí, es esto, las personas que son cerradas, tienen el lenguaje este, como un cuadrado, personas que son cerradas. ¿Él por qué aparece? Porque por esto. Él te quiere pedir disculpas porque es como que a veces no te prestaba mucha atención en lo que vos hacías. Era como que era algo normal que vos estés en la casa y que él pase y es como que, mira, ¿entendés? Y como faltaba involucrarse, eso dice él. ¿Sí? Faltaba involucrarse como de agarrar y todo recaía en mamá. Y no estaba bueno eso. ¿Sí? Y es como recaer en ella y entonces era como que papá era el hombre de la casa, obvio, pero faltaba que se manifieste. ¿Sí? Y lo que tenía él era que decía, yo daba todo muy entendido sin hablar. Era como que todo lo que era como que ya estaba dicho, ¿entendés? Y tenías que seguir unas reglas. Te pide disculpas, eso ha hecho de que vos te calles mucho. Y eso no está bueno. ¿Entendés? Entonces eso hay que hacer una forma de ver qué se hace. Por eso muchas veces puede ser que tengas dolor de garganta. Y eso no está bueno. ¿Entendés? Y eso no está bueno. Aparte, papá lo que hacía era mucho de controlar los gastos, dice. ¿Sí? Él era como de estar los gastos y ver qué se hacía, qué se gastaba, qué no se gastaba y todas esas cosas. Fíjate que él a veces como que tenía como dolor de cintura, me muestra. Ese dolor de cintura tiene mucho que ver con el líquido, la liquidez, porque si él tenía que controlar los gastos, tiene que mucho que hablar con los riñones, eso. Entonces no tenía liquidez él para poder. Entonces, ojo vos si te agarra eso también, a veces hay como dolores de riñones, tiene que ver mucho con la liquidez. Entonces hay mucho envío de codificación. ¿Sí? Nada, pasaba él para eso, para decirte que está feliz y que lo disculpes, que era como algo que estaba ahí, ¿sí? Nada más que por eso. Bueno, ahora vamos a María Carmen. Gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, tú, ¿con quién quieres? Pedro, hijo. Pedro, hijo. Lo primero que siento acá es algo que aparece alguien con una energía muy linda, muy bella, y como que estaba brillante. ¿Qué es brillante? Pues querida, que lo mantenías lindo, estaba todo pulido. Lo veo, viste, como el Oscar, así, todo pulido está él. ¿Entendés? Vos si supieras mi mamá lo que era, desde acá hasta acá. Y me dice que te pida consejos para el pelo, que vos sabes hacer algo, cosas lindas con el pelo, como él lo tenías lindo con el pelo, dice. Porque a vos te gustaba que él esté lindo, todo lindo, dice. Era insoportable mi mamá, pero era muy querida, dice. Entonces, ¿qué pasaba él? Él agarraba y dice, mamá cuando me vestía, no es que era brava, pero quería que yo esté lindo. Y no se podía ni siquiera, me ponía una ropa tan linda, tan perfumada, que hasta a mí me daba cosa para ir a jugar, ¿sí? ¿Sí? Y vos querías que él esté muy lindo, y lo que muestra esto, que pregunta, ¿sí o no? ¿Tiene que ver algo en el hígado de él, de esto? ¿Algo que le haya pasado? ¿O algo que le haya sufrido de hígado? Porque me señala mucho su hígado, ¿no? No, que yo no. No te pregunto. Sí o no, Pedro. Perdón que te pregunte, lo que pasa es que hay mucha gente y a veces se casa energía, Sí, sí. eso es lo que pasa. Y cuesta a veces concentrarse con tantas personas. Bueno, él quiere que sepas que te oyó, que te ha oído siempre, ¿sí? Porque hay una parte de él que es como que parece que no escucha, dice, ¿sí? Una parte de él que está como que no escucha, pero que vos le hablabas y que vos estabas ahí, él te escuchaba. ¿Sí? Hay como un rezo que hacías vos, dice. Como un rezo para que él se me... Decirle a mi mamá que yo... Sí, encima mi mamá, ¿sabes qué hacía? No se lo digas a nadie. Se acercaba a mí y se ponía como un caramelo, algo para tener lindo aliento, esas cosas.
vos decile que estoy bien yo, ¿sí? Que yo la siento mucho. Decile que muchas veces, ahí en el lavadero, yo le hago algún lío para mostrarle que estoy. Es como el lavarropa, como que cae alguna media, ¿entendés? Es como que él está ahí, que te mueva alguna cortina, está en el lavadero. ¿Pero sabes por qué está ahí? Porque vos usaste mucho tiempo tuyo para que él esté bien, ¿sí? Entonces lo vas a encontrar, y fíjate, dice, si no siente algún cambio de energía, cuando está ahí, yo estoy ahí al lado de ella, que la acompaño. A veces es como que vos decís, pero ¿por qué coño se agarró y la radio ha hecho alguna interferencia? Tiene mucho que ver con él, ¿sí? Y él está presente. Lo que te quiere decir es, hay algo que él no te pudo decir, es tomarle la mano y que él te trataba de decir algo. Lo que te quiere decir es que te ama y que gracias por la mamá que tiene. ¿Entendés? Eso es. Ah, él no te deja sola. Eso que te da vueltas así, que te hace como que te toca así tu pecho, ¿sí? Y que te quiere mucho. Quiere que sepas que las galletitas de la casa, cuando él estaba en este plano, ya sabes quién se las comía. Puede ser que estaban arriba. Él es como que trepaba, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, él ya lo sabía. Así que bueno, esa galletita no tenía que comerla. Pero él la escuchaba. Encima, pero pasa que vos se la comprabas la que él quería. ¿Cómo no querés que se trepe como un mono hasta allá arriba? ¿Entendés? Lo que te quiere decir es gracias. Y gracias porque le hablas. Y gracias porque no lo olvidas. Y no le molesta. ¿Entendés? Eso es lo principal. Ah, y lo bueno dice que mi mamá, más allá de lo que haya pasado, no ha perdido de ser coqueta de nuevo. Es como que te has empezado a cuidar de nuevo. ¿Sí? Te voy a presentar un tío a vos si se dice así. Es como estar coqueta de nuevo, ¿viste? Y que se pone perfumito, y eso le gusta. Y que te ve que estás mejor de acá. ¿Sí? Sí, Este es lo principal. muchas gracias. Bueno, gracias de corazón. ¿Sí? A ti. ¿Dónde está mi querido Jorge? ¿Está por ahí? Bien, acá estoy, acá estoy. Gracias, Mari Carmen. Y bueno, Sí. vamos siguiendo. Yo voy a ir Sí. avisando. Quedan 7 minutos y cuando ya saben los que manejan Zoom que cuando se corta volvemos a entrar con el mismo enlace, ¿sí? Así que seguimos, Leo. Dale. Ok, vamos a ver. A ver, ¿quién está acá? Ah, Patri. Hay una chica que está apoyada así, como dice acá. ¿Vos, Patri? ¿Te escuchás? Hola, Patri. Sí. Ay, no te escucho, Ah, espera que yo le prendo el micrófono. Ahí. Ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo con mi papá Listo, quería eso saber. solo. Gracias. Vamos a ver si se puede. Uf. Si se llega a cortar, entramos en un rato, ¿sí? Sí, quedan 6 minutos todavía, así Sí. que bien. Dios. Bueno, Patri, escuchame una cosa. Acá lo que yo siento es un señor que lo primero que quiere pedirte es disculpas. Ay, se me fue Patricia. Está acá, Leo. Ah, pues para que tengo el celo y se me hundió. Hola, Patri. Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, solamente Patri, por favor. El resto que... Ahí está. Lo primero que hay un señor acá que te quiere pedir disculpas, ¿sí? Pero ¿por qué disculpas? Lo que noto es, hay algo en algún momento de él. Es como tratar vos de ser buena con él, ¿sí? Y es como que él te ha corrido como la mano, dice. ¿Entendés? Es como que él ha... Vos quisiste ser buena con él y es como que él corre la mano, como que no quiere, ¿sí? Y vos querías seguir siendo buena con él, pero es como que no quiere, ¿entendés? Pero papá, esto te va a hacer bien. Y papá se ponía así. Pero papá te va a hacer bien. La verdad te escuchaba, porque le das mucho más apoyo que tu mamá, verdaderamente, ¿sí? Pero el señor como que, ¿mi hija me va a ayudar? Sí, y lo quería que lo ayudes, ¿entendés? Y vos sabés que dice, yo sabía que, ella sabe que yo más allá de cómo era, quería que lo ayude. ¿Y en qué lo ayuda? El señor cuenta como que necesitaba ayuda él. ¿En qué cosa? Es como, siento el cuerpo como muy, viste, frágil. Y había como que sentarlo, había que acomodarle las piernas, había que hacer algo por él. Pero el señor era como que no tenía nada.
y no quería nada, ¿viste? Te pide disculpas, porque él tendría que haber entendido de que vos le estabas dando la ayuda. Ah, y ni siquiera le des para comer como si fuese un viejito, porque esto no te lo iba a aceptar nunca, dice. ¿Entendés? A él qué arroz, porque le tenían que dar arroz y verduras. Él quería un pedacito asado, ¿entendés? Pero no podía comerlo. Los dientes, la grasa. Jodido, che, ¿eh? A ver, pero te pide disculpas, porque a veces es como que no entendía, no es que no entendía, papá vuelve y papá se iba. Papá vuelve y papá se iba. ¿Sí? Era como que él tenía que estar, no quiere que piensas que te lo hizo a propósito, sino lo que hizo fue agarrar, y hay cosas que ya no, como no estar, como coordinando bien algunas cosas, ¿sí? Es como que faltó eso. Igualmente, lo que quiere decirte es gracias, porque si no hubiese sido por vos, no hubiese tenido una buena calidad de vida. Y él dice, ella ya sabe por qué yo se lo digo. Porque es como estar muy sola vos en un montón de cosas con él. Entonces, te dice gracias, porque hay más gente que pudo haber ayudado, y no se está hablando de una cuestión económica, porque se podía esas personas y muy llegadas, que son masculinos. Pero bueno, no importa eso. Él dice que lo que valió fue lo tuyo. ¿Sí? Que estaría bien que empieces a ver que esas personas, cuando después que se fue tu papá, es como que quedaron muy materialistas con un montón de asuntos de tu papá. ¿Sí? No importa lo material. Esa persona que está pidiendo tiene mucho de acá, pero tiene como, tendría que cuidar más de sus pulmones, de su corazón, no lo está haciendo. ¿Sí? Por algo Dios se lo mandó. ¿Okay? Lo que quiere decirte tu papá, gracias, porque lo tenías re lindo. Ahí lo tenías re lindo. Es una cabezadura, pero te dice gracias. Ah, y que dice que hay algo como que estaba medio podrido comer como una papa. Muestra la papa, ¿viste? No tenía ganas de comer papa, dice. Como que era una tortilla. Lo tenía que comer, le gustaba más la tortilla, dice. Como, porque había un alimento muy sano ahí. Como pisadito, como un purecito, pero él no quería eso. Él quería una tortilla, pero no podía comerlo. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, lo que te quiere decir es gracias y que él está bien. ¿Sí? Bueno, Gracias. muchas gracias. No, a vos. Bueno, bien, bien. ¿Querés comentar algo, Patri, de lo que escuchaste o para aprovechar este minuto último que queda? No, por ahí hay cosas que por ahí no me acuerdo, por ahí como lo que me dice de la tortilla y eso, pero bueno, que por ahí, qué sé yo, después de la pensando o algo, pero no, la verdad que gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces queda un minuto y un poquito. Vamos a cortar, porque nos va a cortar el programa directamente, ¿sí? Y volvemos a entrar nuevamente, apagamos los micrófonos y seguimos, ¿sí? ¿Ok? Bárbaro. Gracias a todos. Vamos a empezar. Es así. Bien. Estoy sintiendo acá la energía de una señora. Que ha tenido como muchísimo desgaste de su cuerpo. Me está haciendo sentir. Y es como, le dolía todo. Todo. Desde acá hasta abajo de los pies. Todo. Siento, encima no era el dolor, es todo lo que venía, dice, de la parte gástrica, y era como una complicación bastante grande, dice, que tenía. ¿En qué sentido? Era, ya tiene muchos no en lo que tiene que consumir. Cómo cuidarse el aceite, cómo cuidarse la sal, cómo cuidarse de las grasas. Pero quiere que sepas que en cuanto podía manotear algo iba a comer, ¿sí? Desde ya que sí.
hay como las galletitas esas express, salvado, esas cosas que a ella le gustaba, ¿viste? Como, es más, ha tenido en el bolsillo, quiere que sepas, ¿eh? La ha tenido como ahí guardadito. Y cuando vos mirabas, como si no estoy comiendo nada, era muy pilla tu mami, ¿eh? Muy, muy así. Ay, ¿qué te pasó? Dice que no podía estar sin su piso limpio, ¿sí? Sin su piso que tenga, pero no limpito, parece que le pusiese un tsunami al piso. Como que te entran agua, 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 ¿entendés? Tenía que tenerlo limpio, era muy exagerada tu mamá en eso, dijo. ¿Sí? Era como que, dice ella, si no tenía el secador no me sentía yo. Como que tenía que tenerlo ella. ¿Sí? Lo que pasa que se jodió mucho, dice la cintura, la espalda, porque no pedía ayuda, entonces tenía que estar corriendo muebles, tenía que estar corriendo cosas, y lo hacía solo ella. ¿Sí? Y uf, me está haciendo notar algo en su estómago, y hay algo en su estómago que está como muy frágil. Hay algo que crece en su estómago y es como que le da cierto aliento muy particular. ¿Sí? Y hay algo que sube y que baja. Y ella muestra una parte más abajo como de sus intestinos, como que está bastante comprometido eso. Y eso ella agarra y es como que tenía que ir al baño, estaba como con muchos dolores, como que no podía ir, era como despertarse mucho a la noche, tal vez como con eh, frío en el estómago, dolores, y bueno, sabía que lo que hacía era quejarse. Entonces era como que las quejas esas se oían, ¿sí? Te pide disculpas porque es como despertarte a la noche. Eso es lo que está mostrando. Pero ¿qué pasa? No se quería cuidar. Ella tendría que haber tomado algo, algo, dice, como alguna medicina, algo para que le haga más efecto. Pero lo que te quiere decir es gracias. ¿Pero por qué? Por la calidad de hija que sos vos. No la dejaste sola. ¿Entendés? Nunca la has dejado sola. Y ella lo que muestra es como, con su forma de ser, a veces parecía como que no te daba las gracias. ¿Sí? Y lo que te quiere agradecer es eso. Es eso lo que te quiere decir. ¿Sí? No te iba a hablar mucho más, pero te quiere decir las gracias y que vos lo que le pudiste ayudar era todo lo justo. Que no pienses que no les sirvió. Sí que les sirvió. Lo que pasa es que no lo estaba viendo como para poder agarrar y entender que tenía que, tu papel era primordial, porque mamá le costaba ser aceptada en eso, ¿entendés? Eso es lo que te quiere decir. Y también hay como algo muy particular en su boca, como unas llagas, es como no poder comer, es como que esto no está muy bien, es como algo con la masticación, y dice que tenía como que le dolía, y esto como que se hunde un poco, es mucho en la boca, dice que tenía algo que le molestaba, y que a veces ella trataba de hacerse entender lo mejor posible, dice, ¿sí? Pero a veces es como que no podía, no podía, y se ponía obvio que nerviosa por eso, ¿ok? Pero bueno, te quiere decir gracias, porque le ayudaste mucho, y que nunca lo olvides eso que le diste una gran mano, ¿ok? Es eso. Gracias. Gracias, gracias a vos. ¿Seguimos? Todavía Seguimos. algo más de energía tengo. Bueno, Creo que un par más se va a poder hacer. vamos un poquito más. A Fíjate ver, bien. vamos a ver. Utreras.
Yadira Utredas, por favor. Hola, Leonardo. Tal, un gusto. De igual manera, gracias. Es ¿Te un puedo hacer una placer poder pregunta? estar con ustedes. ¿Mande? Mira, yo te voy a decir lo que se me presentó. ¿Esto es con un hijo? Sí. Bien. El malcriado vendría a ser, ¿no? Es como el más criadito, el más lindo, todo. No malcriado, pero sí muy revoltosito y un No bandido. me diga nada. No me diga nada. Bien. Yo lo que siento que alguien que vos aceptaste que ya esté en otro plano. ¿En qué sentido? Cuesta, obvio, pero es como, al aceptarlo más, es como sentirlo más también. Más sentir su presencia, más que está en la casa, más que está presente. Y que la verdad es como que, si bien el amor es lindo tenerlos presentes acá, él está en energía y no te deja nunca. Es como que entras a la casa y él está, ¿entendés? Y decís, le gusta que le hables, y le gusta que estás sentado a tu lado, y le gusta cuando estás en la cosa. Estás media distraída, dice. Ojo que se te caen las cosas, ¿eh? ¿Sí? Estás distraída. Más que distraída, estás cansada mucho. Eso dice. Tenés que descansar más. ¿Ok? Lo que pasa es que te estás ocupando mucho de tu marido, de levantarlo en ánimo. ¿Entendés? Entonces él lo que quiere que sepas que estás haciendo algo muy lindo, ¿sí? Y que dice, mi mamá ya no teme a que yo no esté, si no, no teme a nada de eso, sabe que soy su hijo, y me quiere, y me habla en presente. Eso es lo principal, ¿entendés? Eso es lo principal. Que sacaste la tapa del enojo, y eso está Sí. muy bueno. Bien. Dice, mamá me abrazaba mucho, mamá me besaba mucho, me daba esos besos así, pero me dejaba de un beso que me lo mandaba acá, me lo mandaba hasta acá, dice. Mamá me quiere mucho. Hay algo de un dibujo, dice. Es un dibujo, y como hacer juntos un dibujo. Muestra él como de más chico haber hecho un dibujo juntos. Espérame, a ver si me muestra. Este dibujo le es especial a él, porque tiene como un barco. Me dice, hay un dibujo con un barquito, hay un dibujo con un agua, hay un dibujo que hicimos juntos, que tiene un Ya. barquito, tiene agua, es como inventar una historia, algo de eso. Ok. Ya. Bueno, ahora no lo recuerdo, pero No, pasa, pero pasa. También es ver lo que yo canalizo, ¿sí? Porque a veces puede ser un dibujo y es un dinosaurio. Pasa eso. ¿Entendés? Bueno, ok. lo que le gusta mucho es que, dice, vos has superado una etapa muy grande, que obvio es esto, de cuando él desencarnó. Y pensaste a poner otra vez orden en la casa. Las cosas en su lugar, cómo va todo, porque faltaba un poco de energía como para hacer eso. Entonces vos dijiste, yo tengo que salir adelante. Y eso está muy bueno. Pero te has vuelto bastante insoportable. Decirle a mi mamá que se volvió insoportable con eso, porque veo que ahora está todo ordenadito, tiene ganas de poner unas cajas, todo así ordenadito, que vaya a la caja. Está perfecto, dice. Y ¿qué le querés contar? ¿Tu papá está acá o está con el nombre un papá? No, aquí está aún, todavía en la tierra. ¿Te puedo contar algo que me dice? Tu papá dice, el abuelo fue un hombre que siempre ha trabajado mucho, muy incansablemente, un montón de cosas. Muestra mucho dolor de brazos de él, de manos, está como bastante particular en eso, dice.
pero no quiere irse a eso, quiere otra cosa. Lo que la ve al abuelo que se está, más allá de cansando, se está como agitando más que antes, Mm, ¿sí? sí puede Que el ser. abuelo hace tiempo que tendría que ir a verse, tendría que verse esto, los pulmones, Ujú, ¿sí? Porque muestra un lugar donde ha estado como que hay mucho humo, hay mucha contaminación, o hubo gente como que fumaba mucho, algo, entonces como que tu papá tragó mucho de eso. Entonces, ya, que le prestes atención cómo se agita el abuelo. Entonces, es ya. como para que se vaya a ver esto, ¿sí? Ok. Él lo que te quiere agradecer es que fuiste una mamá ejemplar. Vos sabés, mi mamá me aguantaba todo, y me retaba. No sabés lo que era. Esas madres que vienen y no, ella no. Aparte tenía consejos como, dale un chirro. No, mi mamá no. Mi mamá no era. Una vez agarró y quiso como alguna vez levantar la mano y se arrepintió 300 años más o menos. Mamá, yo te amo y estoy con vos y gracias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. No, Por gracias a mi Dios. mamá. Gracias. Bien. Seguimos, ¿no? Seguimos, sí, sí. Bueno, creo que 2 más voy a hacer, Jorge. Con la Bueno, cuestión de Energy, ¿sí? vale, sí. A ver, ¿quién puede ser? Vamos a ver a quién tengo ahí. Bueno, Constanza, hola. Ah, ¿estás en la compu o en dónde estás? Así te explico cómo habilitar el celu. Así no me conté. Yo Ahí está, hola. se lo habilito yo de acá. Ah, ok, ok. Ok. Constanza, buenas. ¿Con quién querés? Solo el nombre y el parentesco. Ay, no te No, no, escucho, no ¿eh? se escucha. No, ahí tampoco. No, no. Probá sacándote los Sa- auriculares. Probá sacando, porque a veces pues Desconectalo del equipo. desconectan. A ver ahí. Ah, Oh, terrible, a oh. veces no. Vale. Bueno, Que lo escriba en el chat. Escribieron en el chat el nombre y el vínculo. bien, Jorge, esa estuvo buena. Yo no vi eso. Abuela. Sí, Listo. abuela. Carmen, ¿no? O Carmen. Ah, está. Bueno, mira, lo primero que siento acá, Constanza, vos me escuchás, ¿no? Buenísimo. Lo primero que siento acá es una persona que está muy orgullosa de vos, ¿sí? Ahora te voy a decir por qué. Eh, Hay cosas que estuviste ordenando en tu vida que le han hecho muy bien a tu abuela que le hayas hecho, ¿sí? Es como sacar gente que molesta, a eso se refiere, ¿sí? Es sacar gente que no tendría por qué estar a tu lado, es, es sacar personas que como no hacerte bien a vos, y que lo que está viendo es que estás ordenando muchísimo tus cosas, y eso le gusta. ¿Pero por qué le gusta? Porque ella no lo podía hacer eso. A ella le hubiese gustado poder hacerlo. A ella le hubiese gustado poder haber sido, y sale la palabra acá, más libre. ¿Entendés? No podía hacerlo mucho ella. Ella decía que estaba con un señor que, bueno, y también tiene que ver mucho la época esto, de que ser muy controlada. Pero por eso le gusta de que vos estás como estás, y es el hecho de poder
empezar a separar las cosas, ¿sí? Empezar a separar mucho. Y que el vínculo con tu abuela era muy grande, dice. No era un vínculo común. Era como, ella dice que era como, muchas veces suplantó la palabra mamá, ¿entendés? Y que lo que hizo ella bueno fue que nunca agarró y te habló mal de tu mamá. Al contrario. Te dejaba libre a que vos veas lo que hacía bien tu mamá, no voy a entrar en detalles, pero lo que hacía bien tu mamá y lo que no hacía bien. Lo que pasa es que la abuela lo que vino a hacer acá es cubrir lo que no hacía mamá. Y mucho. ¿Entendés? Dice la abuela que si estaría ahí te haría otro tipo de peinado, quiere que sepas, ¿eh? Porque tu pelo está hecho un desastre y a vos no te gusta así. Tenés que dedicarle un poco más de tiempo, dice. Pues como que te atás así, tipo como yo, ¿ves? Así. Vos tenías antes otro estilo. Ahora tenés un estilo medio mío, cavernario, así te pones acá, pum, pum. Sí. ¿Entendés? Eso le gusta. Entonces, sí, Jorge, parece que me falta el garrote. Bien. ¿Qué te querés contar? Ella espera que algún día le invites algo, y es como una playa, dice. Y hay algo de la voz de la playa que te gusta y que la puedas invitar tranquilamente, a veces en espíritu. ¿Entendés? Cuando vayas. Ella lo que quiere que sepas es que está orgullosa de vos. Y lo que necesita que sepas es que hay algo que te quiere decir. Y es esto. Espera. Estoy canalizando. Ella quiere que sepas que vos estuviste siempre. ¿Sí? Pero siempre. No importa si no estuviste en ese último momento, pero estuviste. ¿Ok? Por eso no vale pensar que, uy, che, no estuve. Es que estuviste antes. Y el poquito, mucho tiempo que le hayas dado es lo mejor. Y que ella está bien desde ya. Ahora, ya muestra que guardaba sus cosas como en un cofrecito, dice. En una cajita, en un cofrecito. Que tenía como algunos aritos, no muchas cosas de valor. ¿Sí? Pero es como que eso desapareció. Le hubiese gustado de que vos lo tengas. Porque era como decir, mira, ¿sabes qué? Te lo vas a quedar, esto y el otro. Yo la verdad siento una señora extraordinaria acá, ¿eh? Como que ya ha tomado confianza, ¿eh? Como que me siento el nieto de ella, che, así que discúlpame, ¿eh? Me siento el nieto de ella. Y aparte es muy servicial, muy de agarrar y tomar, comer, servite. Y, y la verdad que te ama esta señora. Eso es lo principal. Y que lo que quiere que sepas es que cuando la necesites vos sabés que ella está. Y que no pienses nunca más que es una molestia. Al contrario, ¿sí? Que ella va a estar ahí siempre. Eso sí, fue bastante exigente en las cosas de la casa, que por algo te enseñó mucho para que vos aprendas mucho. ¿Sí? Las cortinas principalmente no se manchan, hay que hacer bien la cama, ¿entendés? Las pantuflas donde no se va, escuchame una cosita, nada de poner las pantuflas donde quieras, ¿eh? Donde está la alfombrita, ponés la pantuflita y colgás la ropa. ¿Ok? Lo que te quiere decir es gracias, que le devolviste mucha alegría a ella y que, bueno, trató de ser, no te va a decir que fue tu mamá, pero trató de cubrir las necesidades que tenías de alguien que te quiera mucho. ¿Sí? Gracias.
Bueno, vamos a sacar a alguien más y me gustaría quedarme toda tarde, pero Bueno, va a haber otras oportunidades igual, así que... sí, obvio, obvio, Jorge. Por lo menos me voy a peinar, ¿no? Para la próxima vez, ¿qué te parece? Sí, sí. Ahora les voy a contar los planes que hay. Bueno, vamos. ¿Alguien más? Cris, no te vayas a dormir, ¿eh? ¿Querés seguir durmiendo? Todo bien, ¿eh? Bueno, ¿podés ahí habilitar el micrófono? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, 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 se escucha. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Cris. Cris, escuchame una cosa antes de empezar. Tenés que Ujú, cambiar un poco la energía de tu casa, ¿sí? ujú. Eh, si voy ahí, seguro que los espíritus, todos los que están ahí, voy a hacer un chiste, pero me van a servir mate, ¿eh? Hay muchos por ahí dando vueltas. Bueno, escribime después por privado si te doy una mano con eso, ¿sí? Bueno, ¿Ok? Porque es como que están desfilando ahí. Me siento Pancho Dotto, ¿viste? Desfilan todos los espíritus ahí. Bueno, Cris, escuchame una cosa. Es con uno, yo estoy sintiendo la energía de un hombre ahí. ¿Es con un hombre que querés vos? con mi hijo. Ah, ok. Hubiera sido más específico yo. Estoy sintiendo energía masculina, perdón. Ahora te digo por qué es esto. Bueno, Dios permita que sea. Bien. Es lo primero que quiere que vos no te sientas sola, ¿sí? Pero no lo dice por él, lo dice por tu vida. ¿Ok? Que eso de que mamá sabe de su vida, que eso mamá sabe cómo se la lleva, está bien para afuera, pero para adentro hay que solucionar mucho, dice. Obvio que a nadie le vamos a mostrar todo, eh, pero es lo que le gustaría que estés con alguien que sea un compañero, ¿sabes? Que sea bueno, aunque sea con vos. Eso le gustaría, porque te lo mereces. ¿Sí? O por lo menos alguien que respete lo que vos tenés que hacer, o los silencios, ¿sí? Eso le gustaría mucho. Y que no, vos sos muy de demostrar. Mi mamá es muy demostrativa. E insoportable también ordenando un cajón, dice, no lo termina más. Dile que se deje echar la bola con, perdón, Jorge, que se deje molestar con esto del cajón. Dile, hay que le pone los cubiertitos, el papelito, todo. No, no, pone las cosas ahí, ya está, listo. Puede ser que lo hagas así, no me lo ves, y ya está. Lo hice porque te observo, ¿sí? Lo que pasa es que mi mamá se está probando que sí es útil, y mi mamá es útil. Lo inútil es lo que tiene al lado, y eso es otra cosa. Vos sos útil, ¿ok? No tenés que probarte más que sos útil. Y no tenés que probar más si valés. Aunque te hayan dicho que no, vos valés, ¿ok? Vos valés.
Cuando puedas, dice que vayas a tomar un poco de sol, porque parece Drácula en tu casa. ¿Entendés? Dale un poquitito. ¿Ok? Aunque esté ahí el porche, barbijo. Quiere que le prometas algo. No que vas a entender de que él no está, sino que pongas un poco más de música en la casa. ¿Puede ser? Por favor. ¿Sí? No te dice que hagas un baile ahí, pero aunque sea de a poco. ¿Sí? Hay algo que le gustó mucho de vos y que le enseñaste, que él tiene que levantar la cabeza, no tiene que agacharla. Y eso está muy orgulloso que se lo has dicho. Porque a pesar de todo lo que has vivido y que él vivió, vos se lo pudiste enseñar a él. ¿Entendés? Y eso lo lleva consigo. Que siempre le fue muy importante. Y que sea honesto. ¿Entendés? Eso es lo principal. Él dice que a veces hay como un olor, que deja como un olor a perfume en tu casa. Como sentir lo que está dando vuelta. Bueno, mamá, yo estoy con vos. Lo único que quiero es que me invites a tomar un mate, una leche, algo. Vos invítame, yo estoy ahí. ¿Entendés? Háblame, no me molesta. Y si vas como en la calle y vas hablando porque sabés que me sentís, que la gente, iba a decir una mala palabra, pero bueno, no es mi vivo. Que la gente piense, que la gente piense lo que quiera. No sabes que estoy con vos. Que hasta a veces estoy de acá abrazándote, o te toco el pelo. Yo estoy con vos, mamá. O cuando estás así, que te acaricio la mano. Yo estoy con vos. Pero quiero que estés alegre. No estoy con vos porque estás triste, sino porque te quiero. ¿Te queda claro? Es más, necesito que empieces a estar mejor. ¿Sí? Y quiere decir que te ama y quiere volver a su cielito lindo, pero no te dice adiós, dice hasta luego. ¿Ok? Gracias. Gracias a vos, Leo. Gracias. Gracias a Dios. Ya está, Jorge. Gracias a todos. Bueno, sé que hay muchos que tienen ganas de participar, pero bueno, esto tiene, por suerte hoy no éramos tantos, ¿no? Ha habido 90 personas en otra ocasión. Yo no sé si se ha debido al tema del cambio del link, porque se había borrado el link y no sé qué pasó, pero bueno, hay menos personas y quizás hacerlo un poco más íntimo ayuda a que haya otra percepción, ¿no? De un poquito lo que le van diciendo a cada uno, ¿no? Porque, qué sé yo, los mensajes de un hijo, los mensajes de una abuela, o de papá o de mamá son fuertes, ¿no? Quizás a uno le quedan cosas que quiere preguntar, bueno, ya se pueden poner en contacto con Leo o con cualquiera de los medios que están en el canal de YouTube, que hay entrevistas a todos, y ahí pueden, están las direcciones de todos, y se pueden poner en contacto perfectamente para seguir trabajando con esto que creo que de alguna manera anima el espíritu, ¿no? Porque entender que el contacto existe, de que ellos están allí, y de que la muerte no es el final de las cosas, es algo que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y nuestra mente concreta no está preparada para tramitar este tipo de cuestiones. Así que, pero bueno, hay demostraciones. Nosotros, además de estos eventos que estamos organizando, que voy a seguir organizando con distintos medios, también estamos haciendo un protocolo de investigación que tiene que ver, en el caso de la mediumnidad, con una misma persona que consulta, con un mismo desencarnado, con un protocolo de preguntas armado por mí, y va pasando por distintos medios. A ver qué resultado hay. Pobre al papá de esa señora lo tenemos podrido, ¿no? Porque ya 6 veces, ya 6 veces lo contactamos, ¿no? Pero bueno, él acepta, nosotros, parte de las preguntas es si no le molesta, si acepta esta investigación, y dice que sí, así que la seguimos haciendo, ¿no? También estamos preparando con el equipo de Mediums una página, un Facebook, no sé qué forma le vamos a dar, que seguramente se va a llamar SOS Mediums,
y va a estar dedicado a la asistencia a padres que tienen hijos con mediumnidad, para tirarle tips de cómo entenderlos, de cómo ayudarlos, cómo acompañarlos, así tanto como para adolescentes que tienen el don y no saben bien cómo manejarlo, cómo expresarlo, ¿no? Le estamos dando forma a todo eso. Paralelamente, va a haber un encuentro con Lorena, que es la medium de Uruguay que les nombré antes, donde no va a ser, digamos, un encuentro de este estilo, sino lo que va a ser es una charla que la anunciaré por Facebook, y bueno, y mandaré un mail a todos los que ya estuvieron participando, para invitarlos cuando pongamos la fecha. La charla va a ser sobre el tema de cómo es la iniciación a la mediunidad, de cómo conectar, a quién conectar, qué sensaciones tengo cuando conecto con el otro plano, para qué debo utilizar este don, y algo muy interesante que ella hace, que es la limpieza de lugares. Ella trabaja, es más, me estuvo contando de la limpieza de una estancia que estuvo haciendo hace poco, y bueno, se ha encontrado con cosas, es muy interesante ese trabajo, lo trabaja con radiestesia. Entonces, bueno, como verán, hay muchas actividades, muchas cuestiones ejecutándose a la vez. También hay una investigación de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ayer acabo de publicar una, ya hay algunas en el canal, pero acabo de publicar una nueva, de una persona de España, que está puesta en el canal. El que no sabe me escribe, le doy la dirección. El canal se llama Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y así que bueno, estamos continuando con este ciclo de investigaciones y de aportes a lo que podemos, ¿no? El desarrollo de la conciencia, entrevistas a Emilio Carrillo, hay un montón de cuestiones que se van desarrollando. Y bueno, la idea es seguir ofreciendo la posibilidad de estos encuentros y de encuentros que tengan que ver también con el tema de terapia regresiva, que es con lo que yo trabajo, para explicar un poquito de qué se trata, para qué sirve, cómo se aplica, y demás. Así que, bueno, no sé si Leo querés agregar algo, si no, por hoy terminamos porque falta un minuto, así no se nos corta. No, sí, gracias a todos, realmente, por haber estado, y obvio, Jorge, ya es un placer para cuando quieras, acá estamos. Y gracias Bueno, a todos. muchas gracias, Leo, gracias a todos, y bueno, nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.